Ahora sí estamos grabando. Buenísimo. Entonces, el primer tema y la temática más importante que nos va a rodear a lo largo de todo este camino que es calidad del agua, son las reacciones ácido-base. Las reacciones ácido-base, ustedes ya las han visto en cátedra, deben estar deben más o menos cachar de qué se trata. Y un resumen de las reacciones ácido-base es que corresponden a transferencias de protones o hidroxilos, es decir, las reacciones ácido-base, vamos a estar siempre hablando siempre de ellas cuando se estén transando los protones y los hidroxilos. La nomenclatura que se ocupa, la convención que se ocupa para una reacción ácido-base es la siguiente: uno anota el ácido a la izquierda y su disociación a la derecha, y estas reacciones ácido-base se modelan según esta ecuación de equilibrio, donde tenemos K sub A, que corresponde a la constante de equilibrio del sistema ácido-base, y se ve de la siguiente forma: K sub A es igual a la concentración de hidrógeno disuelta, de los protones disuelta, por el A menos sobre el ácido, y esto siempre va a cumplirse en el caso en que gamma sea 1. Gamma corresponde a ese exponente que está multiplicando las actividades, que está, digamos, por sobre ese exponente que está sobre las actividades, y en el caso que gamma vale 1, la actividad es igual a la concentración molar, y por lo tanto se mantiene esta ecuación de equilibrio. En el caso de que la fuerza iónica, por ejemplo, sea tan fuerte que empiece a tener efectos sobre los equilibrios, en vez de tener la concentración molar en estos paréntesis, tendríamos la actividad de cada una de estas sustancias. Por lo general nos va a ser muy útil ocupar el operador P, es este operador de aquí abajito, que es menos logaritmo base 10 de lo que sea que le estemos aplicando al operador. Entonces, un truco clásico que vamos a ocupar para resolver problemas de ácido-base es aplicarle el operador P a estas ecuaciones de equilibrio. Entonces, si uno aplica el operador P, y aprovechándose de las propiedades del logaritmo, que las multiplicaciones se transforman en suma, es cierto, podemos despejar la misma ecuación de equilibrio, pero ahora en el espacio logarítmico, y nos van a quedar esta expresión aquí, que es mucho más fácil de trabajar. La condición protónica es súper importante también, es parte de los sistemas ácido-base, y la condición protónica corresponde a un balance de protones que va a haber en la solución. Como la cantidad de protones que yo voy a tener en mi solución, la cantidad total de protones que voy a tener, no solo los protones disueltos que van como H más solitos, sino que los protones que se unen, por ejemplo, para formar un ácido, como el HCl, como el H2CO3. La cantidad total de estos protones, como tienen masa, es fija. Por lo tanto, cada especie que acepta un protón tiene que venir de algún lado ese protón, ya sea de los protones que están dando vueltas en la solución, que están solitos, o bien de otra especie, de otro ácido que liberó un protón y una especie lo capturó. A diferencia de las ecuaciones de equilibrio, que son esta de arriba, ¿cierto? Esta que les comenté, la ecuación de equilibrio ácido-base, donde cada reacción ácido-base tiene una ecuación de equilibrio, la condición protónica es única para toda la solución. Cada solución tiene solo una condición protónica, ¿ya? Mucha gente se confunde en los controles y pone varias condiciones protónicas. No, eso está mal. La condición protónica es una sola y es única. Por último, para construir la condición protónica hay que conocer cuál es la referencia. La referencia corresponde al ácido o base que se añadió al agua destilada. Entonces nosotros vamos a suponer que cuando tenemos un sistema ácido-base vamos a tener agua destilada y vamos a añadir a esta agua alguna sustancia que pertenezca a algún sistema ácido-base. Entonces, por ejemplo, en el caso que le agreguemos carbonato de calcio a agua destilada, lo que vamos a suponer, lo que sabemos que sucede es que el carbonato de calcio se disocia de esta forma, y el calcio no forma parte de ningún sistema ácido-base, así que al calcio lo ignoramos por este momento, en esta parte del ramo, pero el CO3 no interesa porque es parte del sistema ácido-base, es parte del sistema carbonato, del sistema ácido-base-carbonato. Por lo tanto, cuando yo le agrego carbonato de calcio al agua, mi referencia va a ser el CO3-2, porque esto es lo que le agregué yo al agua antes, cuando estaba destilada, yo le agregué carbonato de calcio, eso es efectivamente agregarle el carbonato, el CO3-2. Por lo tanto, la referencia que voy a tener yo para este sistema va a ser el CO3-2, y la condición protónica se anota de esta manera. A la derecha vamos a tener todos los hidroxilos, todas las cosas que ganan hidroxilos o pierden protones, es decir, todo lo que está disminuyendo su carga, y a la izquierda vamos a tener todo lo que está aumentando su carga, ya sea por ganar protones o perder hidroxilos. Entonces, como nosotros tenemos esa ganada y pérdida de protones, es con respecto a cada referencia que nosotros tengamos. Entonces, en el caso del sistema carbonato,
este CO3 no puede perder más protones, porque ya los perdió todos, digamos, ya entró sin ningún protón, así que puede o ganar un protón, y entra aquí por el lado de los protones, ¿cierto? O puede ganar 2 protones. Como gana 2 protones, está precedido por un 2 que lo multiplica. Si es que existiera, por ejemplo, hipotéticamente el H3CO3, es decir, con 3 protones, aquí vendría más 3 por H3CO3 porque ganó 3 protones con respecto a la referencia. En el caso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos otra referencia, como en vez de agregarle CaCO3 al agua, le agregáramos H2CO3, ácido carbónico, la condición protónica sería H más igual a OH menos más HCO3 más 2CO3 menos 2, ¿ya? Ahí la referencia sería el H2CO3, así que las otras dos especies están perdiendo protones y por lo tanto van al lado de la derecha. Además, en la condición protónica siempre tiene que ir el hidroxilo de los protones, dado que el agua se puede considerar un sistema ácido-base. Entonces, por supuesto, la referencia del sistema ácido-base del agua va a ser el agua, y si pierde un hidroxilo, entre comillas, es que se transforma en hidroxilo, y si gana un protón es que se transforma en protón, ¿ya? En el caso que haya más sistemas ácido-base, por ejemplo, yo puedo agregarle el sistema carbonato, pero puedo después agregarle ácido silicoso, por ejemplo. La condición protónica debe agregar cada sistema ácido-base con su respectiva referencia. Entonces, hay una condición protónica por solución, cada sistema ácido-base tiene una referencia, y las distintas especies entran a la condición protónica con respecto, tomando como referencia, utilizando la referencia de cada ácido-base por separado. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, no sé si está preguntando. No sé si está preguntando algo. No era yo, pero yo quería preguntar algo. Dale, pregúntame. Que me enredé cuando dijiste lo de cuando se agrega otro ácido, ¿Ya? y tú dijiste que solo había una condición protónica por cada sistema, o Por toda la solución. que me Déjame enredé como en mostrártelo esa parte. mejor. Entonces imagínate, aquí, vámonos por acá. Entonces imagínate el ejemplo que teníamos acá, que le estábamos echando, a ver, tengo esto prendido, que le estábamos echando, nosotros decíamos le vamos a echar CaCO3, al final la referencia, como les expliqué, era el CO3 menos 2, al agua. Eso se lo echamos al agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si, y bueno, déjenme escribir la condición protónica, va a ser H más a un lado, borremos esta flechita, no era con este botón, con este botón. Porque ahí la referencia, perdón, la condición protónica, uno pone H más a un lado o H menos a otro lado, y en este caso que le agregamos es una por solución. Así que si le agregamos el CO3, que era lo que teníamos, entonces le tenemos que agregar, el CO3 puede ganar un protón, entonces le agregamos HCO3, menos 1, y puede ganar 2 protón, así que H2CO3. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo agrego otro ácido? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo agrego HCl? ¿Ya? El HCl puede meterse al agua y se puede transformar en H más Cl menos. Este sería el sistema sistema ácido base del cloro, y lo que entraría esta sería la referencia si yo le estoy echando ácido clorhídrico, y por lo tanto el HCl, como se referencia, puede perder un protón, ¿ya? Como este es la misma solución, le eché los dos sistemas ácido base a la misma solución, van en la misma condición protónica, y aquí tengo que agregarle el Cl menos, porque perdió un protón con respecto a la referencia. Y esta sería la referencia. No sé si se queda claro, no sé si te quedó claro. Y ahora me quedo más claro. Ya. Y en el caso de que le agreguemos un tercer sistema ácido base, ¿qué hay que hacer? Reconocer la referencia, ver qué especies pierden y ganan protones con respecto a esa referencia, y ahí meterlos en la condición protónica. Y siempre va a ser una sola para toda la solución. Ok, volvamos para acá. Entonces eso es lo que le acabo de contar. La alcalinidad. Ya la alcalinidad es un concepto también importante de los sistemas ácido-base, y corresponde, la alcalinidad trata de medir la capacidad del agua para neutralizar el ácido fuerte. Nosotros ahora vamos a ocupar la alcalinidad total, pero existen otras alcalinidades que después las vamos a ir viendo, por si acaso.
¿Ya? La alcalinidad total tiene esta definición operativa, con eso me refiero a que así la vamos a entender como matemáticamente hablando, que corresponde a la cantidad de ácido fuerte, la normalidad, en normalidad, en equivalente al litro, que debe ser disuelto para que el pH de la muestra llegue a 4.5 o 4.8. Entonces nosotros por lo general vamos a tener una agua natural, esa agua natural va a estar en un pH entre el 7 y el 8 más o menos, entre el 6 y el 8, pH naturales, y lo que nosotros nos preguntamos con la alcalinidad es cuánto ácido tengo que agregarle a esta solución para pasar de este pH natural entre 7, 6 y 8 a llevarlo a este pH que es súper ácido, que es el 4.5 y el 4.8, ¿ya? Y para poder llevar a la solución a este pH, va a depender de qué cosas yo tenga disueltas. Por ejemplo, si no tengo disuelto nada, yo voy a agregarle ácido y va a subir al tiro, va a hacerse al tiro más ácido el pH. Pero en caso de que yo tenga otro sistema ácido-base disuelto, van a haber algunos de estos sistemas ácido-base que me van a capturar algunos de los protones que yo le estoy echando con el ácido. Por ejemplo, si yo tengo el carbonato disuelto, nosotros sabemos que a este pH 4.5, 4.8, el carbonato, el carbonato tiene que estar presente como ácido carbónico, como H2CO3. Entonces, si yo tengo una muestra de agua con carbonato disuelto y quiero llevarle su pH, que tiene un pH más o menos neutro, y quiero llevar su pH a 4.5 o 4.8, tengo que tomar todos los HCO3 y darle un protón, tengo que tomar todos los CO3 menos 2 y darle 2 protones, cosa de que todos se lleguen al H2CO3, y solo así yo voy a poder llegar a este pH, porque si nosotros recordamos las constantes de acidez que tiene el carbonato tiene la pKa 6,3 y 10,3, y por lo tanto, a este pH yo voy a tener solo el ácido carbónico. Por lo tanto, tengo que donarle todos los protones necesarios para el sistema carbonato para que llegue al ácido carbónico, con tal de que me aumente suficiente la concentración de los protones para poder llegar a este pH tan ácido. En el caso de que yo puedo tener, claro, el sistema carbonato es súper importante, pero nada me dice que no pueda tener algún otro ácido disuelto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo otro sistema ácido-base disuelto en el agua y quiero saber si aportan o no alcalinidad? Es decir, si es que van a hacer que sea más fácil llegar a este pH de 4.5 o va a ser más difícil. Un agua muy alcalina es que tengo que echarle mucho ácido para poder llegar a este pH de 4.5, y un agua poco alcalina es que va a llegar muy rápidamente a este pH. Entonces, para identificar si un sistema ácido-base me añade alcalinidad o no, lo que tengo que ver son las constantes de acidez que tenga el sistema. En el caso de que sean mayores a 4.7, significa que esa especie se va a tener que llevar a su versión más ácida para poder llegar al pH 4.7. En caso de que no se cumpla esa condición para la constante de equilibrio, ese sistema ácido-base es irrelevante. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de sistemas ácidos-base que agregarían alcalinidad a una muestra de agua. En particular, el ácido acético tiene una constante de 4,7, así que el aporte que va a ser parcial. No todo el ácido acético no todo el acetato se tiene que transformar en ácido acético para que lleguemos a un pH de 4.7, pero sí todo el ácido silicoso, sí todo el NH3, sí todo el ácido bórico y sí todo el ácido, este es fosfato. Y todo el fosfato tiene que llegar a sus versiones ácidas para poder lograr tener pHs tan ácidos en el agua. Si no, estas especies van a robarse los protones que yo le voy a estar agregando y van a impedir subir el pH al agua y van a impedir a que llegue a estar tan ácido. Y por último, el último concepto que vamos a revisar corresponde a la intensidad buffer. La intensidad buffer es parecido a la definición de la alcalinidad, corresponde a la concentración de ácido o base fuerte que causa un cambio en el pH de una unidad. Entonces lo podemos entender como la derivada de la concentración de ácido para bajar una unidad de pH, o la cantidad de concentración de una base fuerte para aumentar una unidad de pH. Esta intensidad buffer ya está estudiada, ya se conoce cómo se puede determinar, y aquí están los distintos esquemas que se pueden utilizar. En el caso de que uno tenga un sistema monoprótico, representado como HA, el sistema monoprótico, es decir, que solo puede liberar o donar o captar un protón, nosotros vamos a tener que la intensidad buffer va a estar definida por esta expresión. En el caso de que tengamos más sistemas monopróticos, solo se va
va a ir agregando este término que vemos aquí. Y para un sistema multiprótico, es decir, que es capaz de liberar más de un protón, o es capaz de capturar más de un protón, como por ejemplo el carbonato, que puede capturar 2 o liberar 2 protones, vamos a tener esta expresión de acá, ¿ok? Y con eso terminamos la introducción para esta clase. Veamos que nos piden en la P1. En la P1 nos entregan un diagrama, al tiro nos entregan el diagrama listo. Tenemos un diagrama PCPH, que deben haberlo visto en cátedra. Este diagrama PCPH me relaciona para cada pH que pueda tener la solución, cuáles van a ser las distintas concentraciones que van a estar expresadas de las distintas especies. Ahora nosotros vamos a ver la especiación del ácido de ácidos que forman con el arsénico con el oxígeno. Entonces podemos tener H3ASO4, H2ASO4, HASO4 y ASO4. ¿Ok? Entonces, dependiendo del pH, por ejemplo, a pH 9, puedo ver cuáles van a ser las distintas concentraciones que van a tener estas distintas especies de arsénicos disueltas en el agua. Ojo que aquí tenemos la concentración, está con el operador P. Entonces, está con el menos logaritmo en base 10, y por lo tanto, valores más pequeñitos de PC van a ser de mayor concentración. Así que hacia arriba hay más y hacia abajo hay menos, a pesar de que pueda confundir de que estos números sean mayores. Entonces, un PC de 10 es menos concentración que un PC de 4. ¿Ok? Ahora veamos el enunciado. Nos dicen, usted como experto en calidad del agua ha sido contratado recientemente para evaluar la calidad del agua potencialmente extraída de un acuífero con altas concentraciones de arsénico. El que en este caso se encuentra como parte del sistema ácido-base del H3ASO4, que le mostré abajo el diagramita en todas las especies que se puede expresar. Y nos dan la concentración total del arsénico disuelto a 25 grados de este diagrama, es decir, es día a la menos 5 y podemos ver que se corrobora. Aquí nosotros podemos ver que las concentraciones máximas de cualquier especie van a estar en esta línea recta y eso significa que vamos a tener una concentración total de arsénico para este diagrama de 10 a la menos 5. El diagrama PCPH va a depender de la concentración total que estemos ocupando. Si es que nos hubiesen dicho que la concentración total de este diagrama es 10 a la menos 3, este diagrama estaría desplazado, las líneas azules estarían desplazadas 2 unidades hacia arriba, debido a que la concentración total del arsénico sería mayor. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿qué especies arsenicadas predominan en dicho acuífero? Justifique. Entonces, en primer lugar, dado que nos dicen que las aguas provienen de un acuífero, podemos asumir que su pH va a estar en torno al neutro, ¿ya? No necesariamente 7,0, pero sé que nunca va a ser pH 3 o pH 12 si es que vamos a estar en un régimen natural, y por lo tanto, ya que conozco el pH más o menos, el pH al que va a estar, el orden de magnitud al que va a estar el pH, podemos tomar en consideración las constantes de equilibrio del sistema, en este caso va a ser la pKa1 y la pKa3, que salen del diagrama, y podemos ver que tienen valores muy extremos. Por lo tanto, para este pH, estas van a ser las dos especies que van a estar más predominantes. Si nos vamos al diagrama, el argumento que estamos haciendo es que nuestro pH va a estar en torno a esta línea. Como va a estar en torno a esta línea, yo puedo ver que solo estas dos especies, esta de aquí con esta de aquí, van a tener una concentración importante en la solución. Si yo tomo esta otra de aquí, por ejemplo, esta que está más abajito, pueden ver que está 1, 2, 3, 4, más o menos 5 unidades más abajo de P sub C, con respecto a estas que están arriba, que son las predominantes. Como este es un gráfico logarítmico, que esté 5 cuadraditos más abajo significa que es 10.000 veces más pequeño. Entonces, por lo tanto, se puede considerar despreciable la concentración de las líneas que están abajito con respecto a las concentraciones de las líneas que están abajo, y por lo tanto podemos concluir con seguridad que estas van a ser las dos especies que van a estar con mayor predominancia en la solución. No sé si hay preguntas, esa es la parte A. Bruno, cuando habláis del pKa1 y el pKa3, ¿esos son los PC que están en el diagrama? Claro, los pKa
son estos límites, bueno, los pK son esas constantes de equilibrio que vienen de las ecuaciones de equilibrio ácido-base. Esos pK también se pueden extraer del diagrama porque cuando el pH es igual al pK, tenemos que se forman estos cruces, estas como X en el diagrama, donde tenemos que una especie cruza la otra. Entonces, yo sé, por ejemplo, que este pK es de más o menos 2,1, porque aquí sucede eso. Eso lo vimos, por si acaso también está explicado la auxiliar pasada, por si lo quieren revisar. Y, por ejemplo, este pK de aquí va a ser más o menos 6,8. Y, por último, este pK de aquí va a ser 11,5. ¿Ya? Ustedes también pueden ir a una tabla y consultar los datos de las constantes de acidez para este sistema ácido-base, pero con el diagrama queda claro al tiro. Estos pK no dependen de la concentración que yo tenga, dependen del sistema ácido-base, así que a pesar de que acá tengo diala-5 concentración total de ácido disuelto, estos pK se van a conservar a pesar de que ese número de concentración pueda cambiar. Ok, para la pregunta B. Como ingeniero o ingeniera proactivo o proactiva, usted va a evaluar distintos tipos de sistemas de remoción de arsénico del agua. Junto con su ayudante de laboratorio van a preparar soluciones acuosas que representen distintos tipos de agua contaminada, incluida el agua del acuífero a evaluar, para la que tiene una concentración total de arsénico de 0,75 miligramos litro. Para esto se adquieren los siguientes reactivos. Se compra H3ASO4, Na2, HASO4 y Na3ASO4. El agua de tipo A, vamos a tener una sustancia tipo A, se prepara usando Na2HASO4, disolviendo la masa requerida en agua destilada. Con respecto a la masa requerida, corresponde, como nosotros queremos simular el agua natural, vamos a diluir lo suficiente para poder llegar a esta masa, a esta concentración de arsénico en el agua. ¿Qué pH tiene dicha agua? Justifique. Y la segunda patita es el agua tipo B, tiene un pH igual a 5 y se prepara solo con un reactivo en agua destilada. Es decir, agarramos cualquiera de estos tres, no nos dicen cuál, pero nos dicen que el pH de equilibrio es 5. Y por supuesto también se agrega el suficiente reactivo para que se alcancen estos 0,75 miligramos litros que había en el agua que queremos simular. ¿Qué reactivo se usó y por qué? Justifique. Entonces vayamos a la pauta. Primero que nada nos dicen que se disuelve este reactivo, así que tenemos que ver cómo es la disociación que se hace en el agua. ¿Ya? Como esto es una sal, esta va a ser la forma en que se va a disociar y no tenía por qué adivinarlo, sino que, como pueden ver el diagrama PC-pH que les entregamos en el enunciado, van a saber al tiro que el Na no tiene nada que ver con el sistema ácido-base del arsénico y por lo tanto pueden deducir que esta es la disociación que va a tener esta especie. Ahora nos dicen que había una concentración de 0,75 miligramos litro de arsénico y además sabemos, si consultamos la tabla periódica, que el peso molecular del arsénico es de 75 gramos mol. Entonces, la concentración total de arsénico nos va a dar que es 0,75 miligramos litro, que era lo que nos decían en el enunciado, por 1 sobre el peso molecular, por diala-3, porque aquí estos miligramos lo pasamos a gramos, y nos va a dar que la concentración total de arsénico disuelta en el sistema es de diala-5. Esto es importante, ¿por qué? Porque el diagrama que nos dan considera que la concentración total de arsénico es de 10 a la menos 5. Entonces nosotros, antes de empezar a usar nuestro diagrama, tenemos que corroborar que el sistema que estamos estudiando se corresponde con el diagrama que nos están pasando. Entonces este primer paso es para corroborar que este diagrama es útil para resolver el problema. Sería muy extraño que en un control les dieran un diagrama que no es adecuado, sería una maldad muy grande, pero es importante que ustedes lo corroboren y eso va a tener, si es que les tienen una pregunta de este estilo, ustedes van a tener que corroborarlo y eso va a tener su puntaje asociado. Ok, entonces podemos corroborar que tuvimos esta concentración total del sistema del arsénico y por lo tanto el gráfico entregado al enunciado es útil. Ahora, ¿cuál va a ser la condición protónica? Bueno, recuerden que lo que primero tenemos que identificar es la referencia. En este caso, cuando disolvemos esta sal en el agua, esta va a ser la especie ácido-base que nosotros estamos ingresando, ¿ok? Entonces, para construir la condición protónica, vamos a poner a la derecha los que pierden protones y vamos a poner a la izquierda los que ganan protones. Y por lo tanto, el HASO4-2 puede perder un protón,
así que va a la derecha como ASO4 menos 3. Puede ganar un protón, así que va a la izquierda como H2ASO4, y puede ganar 2 protones, por lo tanto va como a la izquierda como H3ASO4, y como ganó 2 protones, nosotros le ponemos un 2 acá, porque esta es una ecuación de conservación de protones. Por cada H3ASO4 que se forma, significa que hubo un HASO4 menos 2 que ganó 2 protones, y por eso está ese 2 ahí como prefijo multiplicando a esta especie. ¿Sí? ¿Se entiende por qué esa es cómo se construye la condición protónica y por qué esa es la referencia? Eso es súper importante, porque nos va a seguir el resto del semestre la condición protónica. Bueno, ahora que tenemos la condición protónica, recuerden que nos pedían encontrar el pH, tenemos que resolver varias cosas. Tenemos que, para encontrar la condición protónica el pH de equilibrio que tiene la solución en forma exacta, tenemos que considerar el balance de masa, tenemos que considerar las ecuaciones de equilibrio ácido-base, y tenemos que considerar la condición protónica. Ahí se nos van a igualar el número de incógnitas con el número de ecuaciones. Y por lo tanto un sistema súper difícil de resolver, porque vamos a tener muchas ecuaciones dando vueltas. Así que lo que se propone es resolverlo en forma aproximada. ¿Cómo se hace de forma aproximada? Nosotros vamos a ocupar el diagrama PCPH y vamos a ocupar el hecho de que está construido en escala logarítmica, ¿ok? Entonces nosotros miremos la condición protónica acá. Esperen, parece que aquí faltó el... No sé si... No, perdón, me pasé para la otra pregunta. Sorry, me pasé para la otra página, ahora sí. Ya, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la condición protónica, y para resolverla en forma aproximada, ocupando el hecho de que... ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Ocupando el hecho de que esto está en escala logarítmica, lo que vamos a hacer es tomar cada cosa y la vamos a comparar uno contra uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, voy a comparar el H, lo voy a comparar con el OH. Después voy a tomar el H, lo voy a comparar con el ASO4, después voy a tomar este, y lo voy a comparar con este. Voy a tomar cada elemento de la izquierda y lo voy a comparar con todos los elementos de la derecha, y voy a asumir que el resto de las concentraciones son despreciables. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, para el primer caso voy a tomar el H, y voy a decir, bueno, supongamos que esta es la condición protónica. Cuando yo escribo H igual a OH, estoy diciendo que me voy a saltar esta especie, me voy a saltar esta especie, y me voy a saltar esta especie porque son despreciables. ¿Ok? Y vamos a ver qué nos pasa. Entonces yo me pongo H igual a OH, nosotros vamos a llegar a este punto acá del diagrama. Este es el pH, este es el pOH, y cuando pH es igual a pOH, nosotros llegamos a este punto de aquí. Para construir esta condición protónica, nosotros supusimos que todas estas especies eran despreciables. Entonces yo digo, ya, llego a este punto ocupando la condición protónica, haciendo los supuestos, y ahora verifico si el supuesto que hice está bien. Entonces, por ejemplo, veamos, esta línea de aquí es el HASO4. Bueno, justo en la referencia, si veamos este otro. El H2ASO4. Nosotros, para construir esta condición protónica, supusimos que el H2ASO4 era despreciable, pero este pH, el H2ASO4 tiene una concentración más o menos de 10⁻⁵, mientras que el pH tiene una concentración de 10⁻⁷. Por lo tanto, haber dicho que era despreciable esa especie con respecto a la concentración, con respecto a los protones, era falso, me equivoqué. Y yo voy a repetir este procedimiento para todas las especies, hasta que me llegue alguna condición protónica que en los supuestos que hice, haber despreciado todo lo otro, estén correctos. En este caso, la solución es H2ASO4 es igual a OH, que es esta que está demarcada aquí, y que nos da este pH. Eso quiere decir que nosotros consideramos el H2ASO4, que está aquí, es igual al OH menos, y por lo tanto, cuando nos pusimos en este caso, despreciamos el H3, despreciamos el H3ASO4, el ASO4 menos 3, y el H más. Y si nosotros nos ponemos aquí,
podemos ver que todas esas especies van a estar ubicadas debajo de este punto, van a estar ubicadas por aquí, esta va a estar aquí, esta va a estar aquí, y por lo tanto, y esta va a estar aquí, y por lo tanto todas estas otras especies son despreciables porque son por lo menos 100 veces más chicas. Aquí nosotros tenemos más o menos como 2 cuadraditos para abajo, entonces el pH es 100 veces, la concentración de hidrógeno es 100 veces menos que la concentración de esta especie de acá. La concentración de este, que es el H3ASO4, es como 10.000 veces más pequeña que la concentración de la otra especie. Y por lo tanto, si bien puede parecer súper chanta, resolver la condición protónica de esta manera es una buena forma de resolverlo lo rápido, sin tener que resolver tantas ecuaciones de forma simultánea, porque, dado que esto es un gráfico en escala logarítmica, cosa que estén una o dos celditas más abajo de la otra especie, nosotros vamos a tener que... es una aproximación razonable la que estamos ocupando para encontrar el pH de equilibrio. Por lo tanto, en este caso, el pH de equilibrio se obtiene al igualar estas dos especies, y se obtiene entonces un pH de 7,9. Es decir, que yo al disolver el Na2 con no sé cuánto, con H2, con HASO4, la solución va a llegar a un pH de 7,9 en su equilibrio. ¿Alguna duda con respecto a la parte agua tipo A de la P1B? Para el agua tipo B, lo que nos decían era que para la parte B nos dicen que el agua tipo B tiene un pH igual a 5 y se prepara con solo un reactivo en agua destilada. Es decir, nos dicen al pH al que llega al equilibrio, y con eso nosotros tenemos que determinar cuál de estas especies fue la que se le añadió a la solución. Entonces, aquí partimos. Entonces podemos primero, hay varias formas de hacerlo, pero por ejemplo sabemos que la vez pasada nosotros le echamos, ¿qué fue? HASO4-2. Y cuando le echamos HASO4-2, llegamos a un pH de 7,9. Ahora nos dijeron que llegamos a un pH igual a 5. Entonces, por lo tanto, la especie que yo le tengo que haber echado al agua sí o sí tiene que ser más ácida, porque llegué a un equilibrio más ácido. Entonces no puede haber sido el HASO4-3-2, porque ese nos lleva a pH 7,9 y nosotros necesitamos algo mucho más ácido. Para determinar cuál especie es, tenemos que resolver la condición protónica de la misma forma que hicimos para el agua tipo A, y encontrar cuál nos da un pH igual a 5. En este caso, como sabemos que tenemos que agregarle una especie más ácida, solo porque resolvimos para el agua tipo A y nos dio un pH distinto, vamos a ocupar el H3ASO4 como referencia, ya que es súper ácido. Y para construir la condición protónica de esta especie, de este sistema, de esta solución, perdón, para construir la condición protónica de esta solución, vemos que la referencia es lo mismo que le echamos. En este caso, le tiramos al tiro, le añadimos inmediatamente el ácido más ácido que hay del todo el sistema. No hay una disociación, esto no es una sal, es directamente el ácido, así que la referencia es súper fácil de identificar. En este caso es lo mismo que le echamos. Esta es la referencia. Y entonces construimos la condición protónica. Disculpen, voy a cortar mi teléfono. Así, mil disculpas. Entonces la condición protónica que vamos a tener es que el H3ASO4 puede perder un protón, puede perder 2 protones o puede perder 3 protones. Así que van todos a la derecha en el lado de los hidroxilos. Y nada va a la izquierda porque no tenemos en consideración la formación de H4ASO4 más 1. En este caso, si nosotros repetimos el desarrollo, nosotros vamos a ir probando distintos valores de la condición protónica, pero si se fijan al tiro, la solución es que este es igual a este, ¿ya? Y como podemos ver,
cuando el pH es igual al H2SO4, H2ASO4 menos, todas las otras especies del arsénico van a ser de concentraciones mucho menores. Así que en este caso, al habernos puesto en este equilibrio, podemos saber que estamos bien, dado que todas las otras cosas van a ser despreciables. Lo que tienen que hacer ustedes es ir probando, ¿ya? Yo les digo la solución al tiro porque por un tema de tiempo y solo eso. Pero en el caso de que no lo puedan ver a la primera cuál es, tienen que haberse puesto primero H igual a OH, haber dicho este equilibrio está acá, porque el H es igual a OH, y aquí todas estas especies van a estar más arriba en el diagrama, por lo tanto no son despreciables. Después voy a probar cualquier otra combinación y voy a llegar a alguna contradicción, a menos que le haya dado al equilibrio, le haya dado al pH de equilibrio. Y por lo tanto sí podemos resolver esta parte de la pregunta. Y llegamos entonces a conocer cuál fue la especie que se añadió para poder tener un pH igual a 5. Entonces, ojo, fíjense que resolvimos a qué pH llegamos si es que le echamos una cantidad conocida, una concentración conocida de ácido a la muestra, y también podemos hacer la ingeniería inversa de que nos dicen al pH al que llega y podemos reconocer cuál fue la especie que se le añadió, dado que conocemos la concentración total que se le agrega. Ahora pasemos a la parte, no sé si hay alguna pregunta para la parte B. Yo tengo una duda. Dime. Me perdí un poco porque cuando planteé la condición, todas las especies, o casi todas las especies iban a la derecha. Te lo explico. En este caso, nuestra referencia es el H3ASO4. Entonces, vámonos, dejemos un poquito al lado para poder escribir. Entonces, todas las especies del arsénico son las siguientes. Está el H3ASO4. No voy a poner las cargas, por si acaso. HASO4 y ASO4 a secas. Entonces, en este caso, esta es la referencia. Y por lo tanto, como yo estoy haciendo conservación de protones, para que se forme uno de estos, el H3ASO4 tiene que perder un protón, y por lo tanto va a la derecha, porque está perdiendo protones, y entonces va al grupo de los hidroxilos, está haciéndose más negativo. En caso de que el H3ASO4, que es la referencia, es lo que le echamos al agua, para que se forme HASO4, H1ASO4 digamos, tiene que perder dos protones, ¿ya? Con respecto a la referencia, y por lo tanto va a la derecha con un 2 multiplicando. Y por último, cuando pierde los 3 protones, o sea, cuando se forma ASO4 a secas, significa que el H3SO4 perdió 3 protones, y por lo tanto, cuando entra a la condición protónica, va a la derecha porque perdió protones, y va con un 3 porque perdió 3. No sé si eso explica, te aclara la pregunta. Sí, creo que ahora sí. Muchas gracias. De nada. Entonces, lo que nos preguntan ahora en la parte C, nos dicen, se requiere que el agua de tipo A tenga pH igual a 7. ¿Qué se requiere para lograr esto? Especifique. Entonces recuerden, el agua de tipo A, habíamos llegado que tenía un pH de, para el agua de tipo A, nos había dado 7,9 si no mal recuerdo. Y ahora nos dicen que queremos que llegue a un pH de igual a 7. Por lo tanto, tenemos que descender el pH, y lo que tienen que saltar al tiro, entonces, quiero bajar el pH, por lo tanto, tengo que agregarle un ácido. En la pregunta C nos solicitan disminuir el pH a 7, por lo tanto, como nosotros tenemos un pH de 7,9, es necesario acidificar la solución. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer agregar un ácido fuerte, es decir, una sustancia que siempre se va a disociar, dadas sus constantes de equilibrio. En este caso vamos a considerar el ácido clorhídrico, HCl. Este HCl tiene una constante de acidez de pKa igual a -3, por lo tanto es un ácido muy fuerte. Esto nos va a permitir desplazar el punto en el que se cumple la condición protónica. Recordemos que la condición protónica es una para cada solución, en donde entran todos los ácidos bases según sus respectivas referencias.
Por lo tanto, el HCl, el cual al ingresar al agua se disocia de esta manera, como H+, más Cl-, el Cl- pierde un electrón con respecto a la referencia, el HCl sería la referencia, y por lo tanto el Cl- va a la izquierda de la condición protónica debido a que pierde un protón, o lo que sería equivalente, gana un hidroxilo. Esas son las especies que van a la derecha. A través de la manipulación de la concentración total de ácido clorhídrico que nosotros añadamos al agua, iremos desplazando el equilibrio de la condición protónica hacia la izquierda, es decir, a medida que agregamos más ácido, la solución llegará a tener un pH cada vez menor. Como nosotros vamos a desplazar el pH para llegar a un valor igual a 7, podemos considerar que la condición protónica en ese punto se va a expresar de esta manera. Como podemos ver, para pH 7, esta condición protónica la podemos deducir mirando el diagrama. Si nosotros vemos el diagrama a pH igual a 7, podemos ver que la sustancia predominante dentro de la condición protónica va a corresponder al H2ASO4, porque el HASO4 es la referencia y por lo tanto no entra en la condición protónica, y por lo tanto para pH igual a 7 nosotros vamos a tener, al añadir el Cl-, vamos a tener este diagrama. Esta línea de aquí corresponde a la concentración de Cl- que va a estar expresada en el agua, y dependiendo de la concentración total que nosotros agregamos, concentración total de HCl que nosotros añadamos a la solución, esta línea se va a ir desplazando a través de la vertical. En este caso nosotros vemos, si es que escogemos una concentración de dial-5.3, que está aproximadamente ubicada en este sector, podemos llegar a que la intersección en el H2ASO4 nos va a dar un pH igual a 7, y por lo tanto se va a cumplir bien la condición protónica, y por lo tanto podemos identificar cuánta es la concentración de ácido clorhídrico que debemos añadir para disminuir el pH igual a 7. Para la parte D nos piden determinar la alcalinidad del agua tipo A. Para ello debemos identificar qué especies del sistema arsenato actuarían como aceptores de protones en el punto en que todo el carbonato se especia como ácido carbónico. Esto se va a considerar que sucede a un pH aproximadamente 4.8. Si nosotros observamos el diagrama, el pH 4.8 va a estar próximamente en este punto, por aquí. En este punto, la especie predominante del sistema arsenato va a ser el H2ASO4, que es este de aquí. Por lo tanto, para determinar la alcalinidad, debemos calcular la cantidad de protones equivalentes que hay que añadirle a la solución para que todo el sistema arsenato se exprese como H2SO4. Como nosotros estamos en pH 7.9, y está más o menos por aquí, debemos agregar los equivalentes en protones de todo el HASO4 y todo el ASO4-3 para que se puedan especiar como H2ASO4. Por lo tanto, la definición de alcalinidad va a ser necesario agregar un equivalente protón por cada HASO4 y dos equivalentes protón para cada ASO4-3 que se encuentre disuelto en la solución. Y además tiene que ir este término acá, que es del sistema ácido-base del agua, que siempre tiene que ir en la definición de alcalinidad. Por lo tanto, esta en total va a ser la definición de alcalinidad para el agua que nosotros estamos estudiando. Vale la pena mencionar que estas concentraciones que nosotros tenemos que reemplazar aquí son para el pH igual a 7,9, el pH inicial de la solución, y no al pH final al que tenemos que llegar, al pH 4.7 o 4.8. Al reemplazar los valores, los cuales los podemos sacar del diagrama, ¿cierto? Nosotros estamos por aquí y podemos ver las distintas concentraciones de las distintas especies del sistema arsenato. Podemos entonces consultar las distintas concentraciones, reemplazarlas, sustituirlas en la definición de alcalinidad y obtener un valor de alcalinidad de 5.8 por 10 a la menos 6 equivalente a litro. Debido a que nos solicitan entregar la alcalinidad en unidades de miligramos de CaCO3, equivalente miligramos CaCO3 por litro de solución, debemos multiplicar por 50.000 debido al... El 50 viene por el peso equivalente del carbonato de calcio, y el 1000 viene por que estamos pasando de miligramos a gramos, perdón, de gramos a miligramos. Lo cual finalmente nos da una alcalinidad de 0.29 miligramos de carbonato de calcio equivalente por litro de solución. Por último, en la parte E, nos solicitan calcular la alcalinidad
del agua utilizando como base un agua representativa según la tabla de laboratorio que ha sido entregada en el enunciado. Si nosotros observamos bien las distintas especies con las que tiene esta agua representativa, podemos notar que la única especie que va a agregar alcalinidad al sistema corresponde al sistema carbonato, a través del bicarbonato, o HCO3-. Dado que el resto de las especies van a mostrar en el informe corresponden o bien a ácidos o bases muy fuertes, las cuales no van a capturar ni liberar protones en el rango de pH que vamos a estar trabajando, o bien la otra razón puede ser que no son especies que forman no son especies que forman parte de algún sistema ácido-base. Entonces, la única especie que nos interesa para esta nueva agua va a corresponder al HCO3-, y podemos calcular su concentración molar, que nos va a dar que es 2 por 10 a la menos 3 mol sobre litro de solución. Además, podemos verificar que la concentración total de arsénico se mantiene para los casos, con respecto a los casos anteriores, y va a ser de 10 a la menos 5 molar. Como nos entregan un agua de pH 7.8 y el equilibrio que tenía el agua de tipo A, que sería equivalente a la que estamos generando aquí porque también se está agregando la misma sal, podemos considerar que el pH se va a mantener a 7.8 y que la añadición de arsénico no va a tener influencia. ¿Por qué? La diferencia entre los equilibrios es muy pequeña, de 7.8 a 7.9, y por otro lado la concentración total de carbonato es mucho mayor que la concentración total del sistema arsenato. Por lo tanto, el carbonato va a dominar el equilibrio en el sistema y por lo tanto va a ser complejo, va a ser extraño, no va a suceder que el pH de equilibrio vaya a cambiar o que vaya a cambiar mucho. Por lo tanto, la alcalinidad en este caso solo tenemos que agregar la influencia que tiene el sistema carbonato a la alcalinidad que habíamos calculado antes. Recordemos que estas concentraciones tienen que ir reemplazadas según lo que se nos entrega en el pH inicial que tiene el agua, el pH al que le estamos calculando la alcalinidad, y por lo tanto podemos reemplazar los mismos valores que teníamos antes, más los valores que determinamos del sistema carbonato. En este caso vamos a considerar que la concentración total del sistema carbonato corresponde al bicarbonato o HCO3-, y por lo tanto no vamos a multiplicar por 0 la concentración del carbonato, el CO3-2. Y esto, al sumarlo todo, nos va a dar una alcalinidad de 0,002 equivalente litro. Esta alcalinidad en miligramos de CaCO3 equivalente por litro de solución la debemos multiplicar por 50.000 para tener esa unidad, y por lo tanto obtenemos 100 miligramos de carbonato de calcio por litro de solución de alcalinidad. Rapidito la P2, porque en la P2 se construye un diagrama de PC-pH y después le subo la pauta y también vamos a conversar del propuesto. Entonces, en la P2 lo que nos dicen es considerar una muestra de agua y nos dan dos sistemas ácidos base, y ahora no nos dan el diagrama, así que lo tenemos que construir. Es muy parecido, parece que la profe de la clase pasada le mostró cómo se construía para el carbonato, si no mal recuerdo, o para otro sistema, no sé cuál estaba haciendo en realidad. Y después nos preguntan qué pasaría con la alcalinidad si el pH se mantuviera fijo, pero en vez de NH4 se hubiese agregado ácido iódico. Entonces, para construir el diagrama, primero vamos a considerar varias cosas. Estos supuestos siempre lo tienen que hacer, así que anótenlo, pero vamos a considerar que estamos primero en equilibrio termodinámico. Es un supuesto muy razonable porque las ecuaciones de ácido-base llegan a su equilibrio en forma casi instantánea para la escala de tiempo humana, así que el sistema llega a su pH de equilibrio. Ese es un supuesto. El otro supuesto es que el gamma es igual a 1, que lo conversamos al principio de la clase, que la actividad entonces es igual a la concentración molar, y por último que la temperatura es de los 25 grados Celsius, debido a que las constantes de acidez de los sistemas ácidos-base se miden para esa temperatura, y por lo tanto si yo tengo una temperatura muy distinta, el Ka va a ser distinto y el equilibrio va a ser distinto. ¿Ya? Como no nos dicen nada de la temperatura, yo tengo que asumir que estamos a los 25 grados Celsius. Para dibujar el diagrama tenemos varias ecuaciones. Tenemos las ecuaciones de conservación de masa, tenemos las ecuaciones de equilibrio, y nosotros a las ecuaciones de equilibrio le vamos a sacar el operador P. El operador P nos va a pasar de estas ecuaciones que son altamente no lineales y difíciles de dibujar, a ecuaciones que son lineales y fáciles de dibujar. Esto se puede resolver en forma numérica, así que ustedes ponen todas las ecuaciones en un MATLAB o en un Python o en el Excel, van a poder encontrar el diagrama, pero eso es muy largo y es difícil hacerlo así de una, así que lo que vamos a hacer es ponernos en distintos casos.
Entonces primero resolvemos el sistema carbonato y nos ponemos en el caso que pH es mucho mayor a 10,3. En ese caso, como sabemos, lo que va a suceder es que todo el carbonato se va a expresar de esta forma porque estamos en un pH muy, muy básico y por lo tanto la concentración del CO3-2 va a llevarse toda la concentración del carbonato y por lo tanto nosotros podemos reemplazar estos valores en las rectas que describimos y vamos a llegar a estas ecuaciones que son rectas en el diagrama PC-pH. Después lo que vamos a hacer es ponernos en otro rango de pHs donde vamos a poder asumir que la concentración total se la va a llevar otra especie del sistema ácido-base y vamos a llegar a otras rectas y eventualmente vamos a llegar al último rango de pHs y vamos a tener otras rectas, lo que nos va a dar este diagrama que está aquí. Este diagrama está hecho con Python, así que este está perfecto. Pero lo que ustedes van a tener es que van a ser rectas y más o menos aquí, en este sector es donde van a dejar de ser rectas y en el diagrama real les van a aparecer un poquito curvadas la curva asociada a cada especie. Entonces ustedes cuando dibujan, tienen que saber que un poquito antes de que se crucen las rectas, tienen que ponerle una guatita para poder capturar esa parte no lineal que no la están capturando cuando hacen las aproximaciones de ponerse en distintos rangos de pH. Ahora nosotros estamos teniendo en este problema dos sistemas ácido-base. Tenemos el carbonato que se hizo, y también tenemos el amonio. ¿Ya? El amonio puede ser NH3 o NH4, así que solo tiene dos especies, y su diagrama va a ser este, ¿ya? Con sus respectivas concentraciones totales. Y para resolver el sistema, que tiene dos sistemas ácidos-base, tenemos que superponer ambos diagramas, que se va a ver así, se va a ver súper complicado, tiene muchas especies dando vuelta, pero al superponer estos diagramas nosotros podemos resolver la condición protónica. La condición protónica en este caso va a ser esta de aquí, y tenemos que irnos poniendo en todos los casos. Así que aquí hay 3 casos, aquí están los otros 3, y al irnos poniendo y viendo cuáles aproximaciones son válidas y cuáles no son válidas, vamos a llegar a que esta era la apropiada, ¿ya? Y ahí van a poder llegar al pH de equilibrio. ¿Qué más? Bueno, aquí está la alcalinidad total. Y como podemos ver, el NH3, este es el NH3, y como podemos ver, para pH 4.7, el nitrógeno está expresado como NH4+. Entonces, todos los NH3 aportan a la alcalinidad porque se tienen que transformar en NH4+ para poder llegar al pH que queremos. Y por lo tanto, entra el NH3 como un elemento de la alcalinidad. Y también está el carbonato se lo pueden ya aprender de memoria, pero para pH 4,7 va a ser solo ácido carbónico, y por lo tanto el carbonato necesita 2 protones para sumarse, el carbonato agrega 2 protones a la alcalinidad porque necesita 2 protones para transformarse en ácido carbónico, y el bicarbonato necesita un protón más, así que para transformarse en ácido carbónico, así que va con un 1 multiplicando en la alcalinidad total. Y lo que nos preguntan después es qué pasa con el ácido yódico. En el caso del ácido yódico, el ácido yódico es, aquí dice, en el caso que se hubiese anillo ácido yódico, notemos que al estar el pH en 5.3, el sistema no aporta alcalinidad. Con estricto rigor, la alcalinidad que aporta es totalmente especial, dado que en este pH, y considerando que la constante de acidez es 0,8, este sistema no será capaz de captar protones. Esto nos está diciendo que la constante de acidez del ácido yódico, que la están dando aquí, es 0,8. Entonces, como yo ya estoy en un pH que calculamos que era, en la parte 1 se calculaba el pH y había dado que era 5,3. Por otro lado me dicen que la constante de acidez del ácido yódico es 0,8, o sea que es un ácido tremendamente fuerte. Por lo tanto, para pasar de 5.3 a 4.7, el yodo no va a capturar no va a capturar protones, y por lo tanto no va a aportar alcalinidad al problema. Y por lo tanto, el ácido yódico no da alcalinidad en esta solución. Eso es la parte 2. El propuesto, a ver si hay algo que les quiera comentar. Propuesto, un agua posee concentraciones, ya nos dan un agua con distintos sistemas, y nos dan las distintas concentraciones, y no conocemos la concentración total del CO3. Hay que encontrar la alcalinidad total de la muestra, descrita en términos de las especies involucradas, ¿ok?
Aquí la siguiente tabla representa los resultados obtenidos en el laboratorio luego de analizar 2 muestras de agua, considerando que se realiza la mezcla de ambas muestras. Se le pide parámetros, volumen, alcalinidad total, pH, muestra para la muestra 1 y para la muestra 2. Primero tenemos que encontrar la concentración total de ambas muestras a partir de la alcalinidad total, obtener la alcalinidad de la muestra resultante. Ojo, la alcalinidad se puede considerar conservativa, así que aquí es solo hacer un balance de alcalinidad cuando nosotros mezclamos, a diferencia del pH. El pH no es conservativo. Si yo mezclo 2 sustancias de distinto pH, no puedo hacer una conservación del pH para determinar el pH resultante, sino que tengo que ocupar equilibrio ácido-base, ¿ya? Y aquí dice obtener una expresión para el pH de la muestra resultante. Y por último, cómo calcularía la intensidad buffer de la mezcla. ¿Ok? Es normal que no alcancemos a hacer todas las preguntas porque son largas las preguntas, así que el espíritu siempre es subirle más de lo que se puede hacer para que después tengan pauta y le ayude a estudiar. Ahora también tengo anotado que tengo que corregir la pauta, así que se la voy a dejar esa parte un poquito más clara en la pauta, y también le voy a subir un mensaje también al foro explicando cómo se hacía el tema de la alcalinidad en caso de que lo haya dejado confundidos. No sé si hay alguna pregunta, ¿ya?